De la mañana, 11 grados 7 décimas la temperatura. Seguimos en Pasos Perdidos. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del impuesto a las ganancias, que hoy se empieza a aplicar, a reglamentar. Se reglamentó, se conoció en el boletín oficial la letra chica, se ve ahí alguna intervención de la CGT en el boletín oficial y la gacetilla correspondiente aclaratoria que envía el Ministerio de Economía. Digo, hay que hacer una lectura más profunda, la lectura del boletín oficial tiene sus complejidades, pero marcar algunas cosas. Primero aparecen dos artículos nuevos sin número, uno va luego el 102 y otro se ubica luego el 104. Refiere a anexos, con lo cual también ahí resta ver a qué, ¿no? Que son estos dos artículos que se incorporan y por eso hablo de la intervención de la CGT. Se actualiza finalmente por el índice de precios al consumidor que va a dar a conocer el INDEC, pero esto va a ser recién a partir del ejercicio fiscal 2025. ¿Desde cuándo rige? Desde el 1 de julio y alcanza al salario anual complementario, a sus dos cuotas, porque vamos a recordar que el salario anual complementario, que es el aguinaldo, se paga medio aguinaldo a mitad de año y medio aguinaldo al cierre fiscal. Y sobre todo tiene un dato que me parece que es el distintivo y que respecta a recaudación, que es hay un anticipo por la ganancia esperada, con lo cual vas a tener una devolución. Digo, primero te sacan y después te devuelven. Esto así está escrito en el boletín oficial. Exenciones logradas, pozos, trabajadores de pozos, petroleros, no que han alcanzado por el impuesto, y tampoco los trabajadores de la Antártida. Respecto a la actualización por IPC, volvemos a remarcar que es a partir del 2025 y ahora rige como base de el mínimo no imponible, el equivalente a los 13 salarios mínimos vitales y móviles, con lo cual la actualización que vaya a definir el gobierno por decreto, dado que falló el tercer encuentro para poder actualizarlo, y cuando digo tercer encuentro me refiero a que en ninguna de las ocasiones anteriores pudieron ponerse de acuerdo cuánto debía subir el mínimo, que vamos a decir es un salario de referencia porque no es un salario, es el salario para justamente marcar planes sociales que están atados en un 75% a este salario, cuáles son las jubilaciones mínimas equivalentes a tantos salarios mínimos vitales y móvil, y sobre todo, referencia en changarines y lo más bajo de la pirámide del sector de los trabajadores. El otro día me decían que se había desenganchado igual, de planes sociales. ¿Se había desenganchado? ¿No sigue siendo el 75%? ¿Sí? No sé, habría que volver a chequearlo. Lo pongo en duda, no te lo Pero estoy... si no, nos explica la presencia de los movimientos sociales y las orgas en la reunión tripartita del Consejo. Porque había sido lo que se había acordado una vez que se había firmado la adhesión a ello con potenciar trabajo y demás, pero creo que está todo congelado. Pero siguen participando de las reuniones tripartitas, eso lo tenemos claro. Sí, eso sí. Un dato que destaca la gacetilla que envía Economía, Sí. y que es para tener en cuenta, es este pasaje donde dice: se eliminaron distorsiones que generó el gobierno de Massa al no cobrar el impuesto durante el último cuatrimestre del año, dando por cerrada esta etapa, y hay que ver cómo se hacen de esa recaudación, no queda claro, ¿no? Porque ¿Retroactivo? Exactamente, esas son las dudas. Se eliminaron distorsiones que generó el gobierno de Massa al no cobrar el impuesto durante el último cuatrimestre del año, dando por cerrada esta etapa, con lo cual uno puede inferir que hay un cobro de esto. Sí, eso, o que de alguna manera con el cálculo a futuro lo paliaron. Exactamente, con lo que recuperan porque no actualizado con índice de inflación, o por este cobro de ganancia esperada en función del salario pasado, con lo cual si cobras menos, después te van a devolver y te va a cerrar el Excel. Correcto. Bueno, básicamente van a recomponer recaudación, y dicho esto voy a permitirme reivindicar el impuesto a las ganancias como un impuesto progresivo. Bancamos el impuesto a las ganancias, bancamos el impuesto a las personas físicas. Sí. No estamos de acuerdo con que el salario no es ganancia porque, es uno de los impuestos más progresivos del mundo, pero además es el más progresivo que tiene al alcance el Estado. ¿Por qué? Porque dada la fragilidad que tiene en términos recaudatorios los estados, y me refiero a todos los estados latinoamericanos que se caracterizan por esto, porque corrieron una carrera a la baja impositiva para fomentar inversiones que nunca llegaron por los impuestos, dado que el Estado tiene muy poco acceso a la información y no puede cruzar los datos de stock, no puede grabar los stock por una cuestión que podemos entender claramente. A medida que aumenta el patrimonio, vos pasás primero de los inmuebles, tenés una casa, dos casas, tres casas, y luego de los inmuebles pasás a los activos bursátiles. Los activos bursátiles, las inversiones financieras, ya son difíciles de alcanzar por los estados a nivel global. Imagínate con los estados débiles que caracterizan a nuestras democracias tan jóvenes, con tan poca expertise y sobre todo con tanta mala fama respecto a los impuestos. Por eso me parece muy interesante marcar que el impuesto a las ganancias es un buen impuesto, que hay que cobrarlo,
Y en todo caso hay que discutir cuáles son las bases imponibles para este impuesto. Claro. En este caso, y hay que decir que las escalas van del 5 al 35, hasta el año pasado te fajaban con el 30% de la cuarta categoría, que es, los trabajadores, es el sector de los trabajadores privilegiados, estamos hablando de trabajadores que cobran, un salario por encima de los 2.300.000 pesos, con lo cual si vos grabás eso entre el 1 y el 2%, podríamos convenir que es justo, es justo respecto a lo que es un carácter distributivo. Una vez más. Lo que está un poco bajo es el piso, no a lo que históricamente... Podríamos discutir la base ponible, por supuesto, pero remarcar que cuando se argumenta el salario no es ganancia, decir que un ejecutivo de un banco, un gerente o un CEO son trabajadores con salario y esos tipos tienen que pagar ganancias. Para los estados latinoamericanos es más ágil capturar flujo que stock, con lo cual uno puede decir que bienes personales es mucho más progresivo, pero lo cierto es que no llegas a cobrarlo. Entonces no llegas a cobrarlo, el impuesto a la renta es un impuesto que hay que defender en una estructura tributaria y fue un cagadón lo que hizo Sergio Massa en esa barrida completa y total sin sintonía fina. Esto no quiere decir que uno esté feliz de que ahora perder un salario. Claro, En mi caso, los 800.000 trabajadores que se suman ahora no en son menos gente consumo. no son gente que gana. Bueno, 10 hay que ver de millones. ese universo, y analizar finito de ese universo y sobre todo las exenciones, ¿no? Porque tenemos todo un poder judicial que está exceptuado de este impuesto y Sí. quizás esa es la distorsión. La distorsión no es quienes pagan, sino Sí. quienes no pagan. Sí. Y una vez más hay que Eso trabajar mucho la subjetividad de los impuestos porque, tenemos carreras de facultad que forman tipos justamente para evadirlas. Voy a marcar que de los últimos 10 congresos económicos que estuve, en 9 se discutía cómo evadir impuestos. Tuve la fortuna de estar el jueves pasado en este encuentro, en esta mesa de trabajo sobre cooperación tributaria internacional. Me tocó ahí una charla mano a mano con el ex titular de la DGI uruguaya, ni más ni menos, que el tipo que estaba a cargo de la DGI uruguaya. En la primera pregunta que le hago es, bueno, ustedes no cobran ningún impuesto, ahí tenemos una fuga de empresarios porque les conviene mucho más estar en Uruguay que acá, porque ustedes no cobran. Digo, ¿cómo es ese tratamiento? Y me dice, eso es una lectura absolutamente equivocada. Nosotros hicimos una reforma, esto poco se sabe, Uruguay era conocido como el paraíso fiscal latinoamericano. En el 2005, con la presidencia de Tabaré Vázquez, encara una reforma que le llevó muchos años consagrar, porque justamente empezó con un trabajo de base muy interesante sobre qué significaba pagar impuestos, lograr el apoyo de la organización social en base a lo que significa un impuesto. Todo ese laburo se consagró en 2010. Hoy Uruguay tiene una carga impositiva del 26%, nosotros estamos ahí un poquito alrededor menos del 30%, con lo cual no es que cobra menos impuestos. Lo que ofrece Uruguay es otra cosa. ¿Qué ofrece Uruguay? Uruguay ofrece tranquilidad, calma, seguridad con los contratos, un país que es un paraíso en una región convulsionada a nivel institucional, políticas de Estado firme. Y eso es el activo uruguayo que Argentina no va a conseguir así no te cobre ningún impuesto por el RIGI, ¿no? Porque, tiene otras características en su institucionalidad política, con lo cual el tipo te decía, nosotros no lo tenemos a Galperín porque no le cobramos impuestos, sino que lo tenemos a Galperín por la solidez en estabilidad de los contratos que ofrece el país. Y es interesante también esto para pensarlo, un tipo que por supuesto defendió fuerte el impuesto a las ganancias. Pensemos que Uruguay tiene una población que es no solamente 1/10 que la Argentina, sino 1/3, 1/4 que la cubana. No mates al mensajero. Tú hablas con el tipo de la DGI y se lo contestas a él. Yo estoy solo contándote lo que dice el señor. Pero sí me parece. Yo no estoy opinando si Uruguay tiene o no tiene impuestos. Esta cuestión ¿Esa de. sería tonada uruguaya? No, paraguaya. Casi Una cosa rara yo la dejé pasar. Todo la dejé Es pasar. Buscando a Nemo. Es una tonada que solo es la tonada de Buscando a Nemo. Vista en Uruguay. Claro, Es un- la es. ponemos en distintas Es un mix circunstancias. entre Paraguay y Cuba. Yo normalmente me digo, Pero Por yo dije eso. que el funcionario era cubano. ¿Qué pasó? No, bueno, pero eso Yo estoy es. contestando desde mí, le estoy pidiendo que no me discuta a mí, que lo que yo te estoy contando lo que dice el tipo de la está todo DGI de bien. Uruguay, uno Una, que una estuvo. población de Vos. 3,5 millones de personas, pero ¿no? me llamó Una ciudad mucho la autónoma de atención. Buenos Aires. Escucha Claro. esto, me llamó mucho la atención porque el tipo compartió panel con Mercedes Marco del Pont, que además Sí. de haber presidido el Banco Central, estuvo como titular de la AFIP, y los tipos se conocieron ahí. No. Te juro. No. Un encuentro
de Cooperación Tributaria Internacional y los dos tipos que tuvieron a cargo No. sí, No. se pasaban los teléfonos. Yo no lo podía creer. Dije, ¿ustedes se están le dije a los dos, mire, dije, ¿ustedes se están conociendo ahora? No, estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Bueno, entonces 800.000 trabajadores más o menos van a pagar, 1.800.000 solteros, eso es bruto, ¿no? ¿O es neto? Eso es bruto. Eso es bruto. Eso es bruto. O sea que está un poquito más abajo. 2.200.000 casados con 2 hijos. Bueno, hoy se empieza a reglamentar. Hay una discusión ahí con la retroactividad, yo lo había leído, tiene razón. Así que Sí, a mí me parece Confuso. impresionante esto. Confuso y entender los dos artículos que se incorporan que Sí. son, y interesante haber conseguido la actualización por índice de precios al consumidor, que esto va a ser recién a partir del año que A viene. mí me parece impresionante lo otro que dijiste, el asuntito de ganancias imaginarias a futuro. Ahí habla de una devolución al cierre del año fiscal. Bueno, suele suceder, sobre yo le todo iba con a las decir, en algún exenciones. momento yo lo Pasa, escuché. Sí, porque computa, vos cuando estás empleado en blanco completás un formulario online que se llama el CIGARIG, que es el registro del trabajador. Claro, todo esto le resulta muy ajeno a quienes no forman parte del universo de trabajadores Sí, en blanco. total. Bueno, ahí da cuenta, ¿no? Una necesidad distributiva importante. Una vez más, ¿no? Vamos a marcar dentro de esos 800.000, digo, después está la sintonía fina, pero el problema de los parches, el problema de eliminar o barrer con impuestos de una manera proselitista, digo, por supuesto, hay un economista, uno de los primeros economistas de la modernidad, que ahora no recuerdo el nombre del autor, estoy un poco difusa con los nombres propios, que decía, bueno, hay dos acciones patriotas, ¿no? Entregar la vida en la guerra y pagar impuestos. Digo, son las dos acciones patriotas que uno tiene que decir, vas a la guerra y pagas impuestos. Bueno, hay muchas personas que van a la guerra cantando a entregar la vida. Nadie va cantando a pagar impuestos. Bueno, Nadie. empecemos a cantar cuando vamos a pagar impuestos y vamos a ser más felices. Ah, mira qué Sin bueno lo que dudas, estás entonces diciendo. no me vas a enganchar a mí, ¿entendés? Que porque el gobierno libertario reglamente el impuesto a las ganancias, empezar a putear por el impuesto a las ganancias. Después discutamos la sintonía final, las bases imponibles y todo. Pero primero defender que la estructura tributaria se banque y los impuestos se pagan. Ay, Es Luciana así. Glesser, lo que pasa es que yo pago todos mis impuestos y eso después no se ve representado en obras. Bueno, es un círculo que, bueno, que es el huevo o la gallina. No, Paulatino. Es una respuesta habitual, ¿viste? No, por supuesto, yo y pago, totalmente pero justificada. Después no. Y absolutamente no lo justificada veo. también, y absolutamente justificada también, pero cómo saldamos esa discusión o cómo vamos reduciendo las brechas, ¿no? Entonces, bueno, uno pide un Estado desarrollado y eficiente, bueno, para eso, sin lugar a dudas, hay que pagar impuestos. Después es una segunda instancia la otra discusión, digo, si no pagas impuestos no lo vas a tener nunca. Ahora, si lo querés, pagamos impuestos y la discutimos, y soy de las que opina que la discusión se da desde adentro, no mirando la tele, ni en Twitter. Luciana Glesser, ganancias que hablan.